8 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por qué este país recupere la paz y la seguridad. Quiero saludar a nuestra invitada e invitados, la doctora Pamela Aguirre, académica y constitucionalista, y el doctor Ramiro García Falconi, docente y penalista, y en estudios nos acompaña el doctor Javier Palacios, constitucionalista. Les planteamos un tema de lo que está viviendo el Ecuador que no genera una buena imagen cuando, por un lado, esto se origina en la última etapa, la actuación del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando se convoca una reunión extraordinaria, vísperas de las elecciones, un sábado, que ayer precisamente ya la Fiscalía anunció que inicia una investigación luego de un allanamiento que hiciera para tener las pruebas y hacer esta investigación y formular cargos. Ya lo ha anunciado. Si podemos poner lo que la señora fiscal general anunciara este martes respecto del caso del Consejo de la Judicatura, en donde incluso se señala que se presume que estuvo en estado de embriaguez uno de los vocales, Javier Muñoz, y también votan 2 de 5 y se proclama en segunda instancia que hay mayoría 2 de 5. Por favor, si ponemos lo de la señora fiscal general. Respecto al caso que ha sido denominado como independencia judicial, otra de las investigaciones abiertas en contra de varios miembros del Consejo de la Judicatura, que inició el 11 de mayo del 2023 por el presunto delito de obstrucción a la justicia, hemos solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia en la que se formularán cargos a los siguientes ciudadanos: Wilman T., Javier M., Ruth B., Juan M., Andrés J., Marcela B., Carlos G. y Catherine L. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en 2 casos de connotación: Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex Contralor General Pablo C., y los vocales, en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. Bien, hay un hecho importante. El doctor Walter Macías, que está en la escena, que precisamente en las próximas horas debe haber un pronunciamiento sobre las medidas cautelares que ha presentado, las medidas constitucionales, por esta suspensión. Pero el juez Macías no es juez cualquiera, está juez ponente en el caso Las Torres por corrupción, el juez que debe aplicar la recuperación de los dineros, la ejecución del caso Sobornos, y el otro, el caso de Fernando Valda, en el que también está vinculado el expresidente de la República, prófugo de la justicia. Doctor Ramiro García Falconi, ¿cómo enfrentar este momento hoy? Confrontación entre la Corte Nacional, que le ha quitado la representación al doctor Wilman Terán, también con polémica al interior de la Corte, especialmente de la Sala de lo Penal. ¿Cómo ve esta situación, este conflicto, si cabe la palabra, entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura con estas actuaciones? Muy buen día, doctor Ramiro García. Buen día, Miguel. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para los compañeros de foro. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que en este punto, pues, es necesario un acuerdo nacional. Es fundamental que los diferentes actores públicos, gubernamentales, políticos, se sienten en una mesa a debatir un tema que siempre han evadido, que es el de la administración de justicia. El sacar la mano de la administración de justicia, sea cual sea el poder de turno, y el llegar a partir de la absoluta convicción de que sin una administración de justicia clara, sin una administración de justicia confiable, no es posible el Estado constitucional de derecho. Es la columna vertebral del Estado constitucional de derecho. Y sin embargo, pues vemos que ha sido siempre precarizado, siempre tratado desde toda perspectiva como un plato de segunda mesa,
Y bueno, esto nos está pasando factura, ¿no? Resulta que antes de ayer, la Corte Nacional se da cuenta que la terna, o que uno de los de la terna que envió para la selección de presidente, nada más ni nada menos que presidente del Consejo de la Judicatura, es impresentable. Entonces, claro, a ver, un momentito, porque aquí tenemos que hacer un mea culpa a todos. Sí, los que están en el centro de la diana, digamos, los que están en el centro del ojo de toda la ciudadanía, son los vocales del Consejo de la Judicatura, especialmente el presidente, el doctor Wilman Terán. Pero yo creo que es hora que la Corte Nacional haga un mea culpa, porque son ellos los que lo pusieron en la terna. Y resulta que ahora, 7 meses después, se han dado cuenta de que no los representa, se han dado cuenta que es impresentable, se han dado cuenta de que no tiene la capacidad para dirigir el órgano de administración de justicia. Con un adicional, que por fuerte que sea el pronunciamiento de la Corte Nacional, jurídicamente no tiene ningún efecto directo. Es decir, en otras palabras, el doctor Wilman Terán renunciará si es que le da la gana y si es que no le da la gana, no. Y claro, como en este momento no tenemos una asamblea nacional, estamos a la espera de que se constituya una nueva asamblea para ver si es que en la agenda legislativa y de fiscalización se incluye al Consejo de la Judicatura en primer lugar. Entonces, claro, ¿qué hacer como país? Lo primero que tenemos que hacer es exigir a las diferentes funciones y funciones del Estado que tomen en serio el tema de la justicia. ¿A quiénes envían como candidatos? ¿A quiénes envían como delegados para las vocalías del Consejo de la Judicatura? Y vamos a ver, con todo el respeto que me merecen, salvo honrosas excepciones, que normalmente mandan a abogados que no tienen ninguna experiencia en materia jurisdiccional, o incluso han tenido una trayectoria cuestionable dentro de su actividad profesional o de la actividad institucional. Entonces, es decir, no le toman en serio el Consejo de la Judicatura y en general la función jurisdiccional termina siendo un espacio relegado y precarizado, y así se lo trata en lo presupuestario, así se lo trata en lo político, así se lo trata en lo institucional, y luego nos damos cuenta que por vía de sentencias inadecuadas y por vía de precarización de la actividad judicial, pues nos estamos comiendo el Estado constitucional de derecho. Es decir, el tener una buena justicia no es solamente una condición de desarrollo adecuada, sino de subsistencia del Estado. Y eso es lo que tenemos que entender. Sin una administración de justicia adecuada no podemos garantizar un Estado constitucional de derecho, un Estado que garantice los derechos a sus ciudadanos. Doctor García, ¿no cree que el Consejo de la Judicatura se ha ensañado con el juez Walter Macías? Y lo grave es que uno puede conocer por pronunciamientos. Hace poco el expresidente prófugo en Bélgica puso un tuit que decía que Walter Macías debe ser destituido y procesado, igual Iván Saquicela. Todo esto es suficiente para que este sujeto sea destituido y encarcelado. No puede liderar la justicia un sujeto de ese nivel. Pero el procedimiento para destituir a Walter Macías en el Consejo de la Judicatura no ha sido impresentable y cuestionado. ¿Usted mismo ha argumentado claramente esto? Sí, bueno, a ver, evidentemente el Consejo de la Judicatura ha actuado de manera ilegal. El Código Orgánico de la Función Jurisdiccional establece claramente que la destitución tiene que ser resuelta por la mayoría de sus integrantes. Sus integrantes son 5, por lo tanto eran 3 votos los necesarios para destituir al juez Macías. Sin embargo, primero se inventan un reglamento en el que se permite que se destituya por mayoría de los asistentes, ya ahí contraviniendo la norma legal. Pero por otro lado, y mucho peor todavía, se hace constar en la resolución de destitución hechos falsos. Porque si usted lee la resolución de destitución, va a ver que dice que de 3 asistentes, 2 votaron por la destitución y 1 se abstuvo. Pues resulta que Fiscalía allana las oficinas del Consejo de la Judicatura, obtiene el video de esa sesión, y del video de esa sesión aparece claramente que no votaron 3, sino votaron 5. 3 por la abstención y 2 por la destitución. Lo que significa que
no solamente que han actuado ilegalmente al destituir sin los votos necesarios, sino que incluso incurren en el delito de falsedad de falsedad de documento público al hacer constar en la resolución hechos evidentemente falsos. Y esto es grave, hacer uso de esos documentos en estas condiciones, doctor García. Pero sin duda, esto es un delito, además un delito clarísimo desde mi punto de vista, yo como penalista. Si es que en una resolución se hace constar que ha habido 3 asistentes y que se han tomado votación 2 contra 1, cuando en el registro constante en el video aparece que no fueron 2 contra 1, sino que 2 contra 3, y que han forzado de tal manera, no solamente han forzado la interpretación, sino que han forzado los hechos de tal forma que con 2 votos por destitución contra 3 de abstención, se permiten destituir a un juez, al que sea, porque el problema no es el juez Macías o qué casos está manejando el juez Macías, eso es lo de menos. El tema es cómo están manejando el ámbito administrativo disciplinario que es de su competencia estos señores del Consejo de la Judicatura. Ese es el problema de fondo. Bien, quiero dar la bienvenida a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica. Empezó señalando el doctor Ramiro García que aquí debiera haber un acuerdo nacional para debatir un tema de la administración de justicia en el Ecuador, que algún día en la historia republicana dejen de meterle mano a la justicia. ¿Cómo ve esta situación entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia y claro que sí a los panelistas. A ver, creo que en este punto, a propósito de estas reflexiones, es importante sincerarnos y hay que señalar que lamentablemente en el Ecuador nunca ha existido independencia judicial. Esto quiere decir que, pues lamentablemente, todos los grupos de poder han visto en la justicia un botín para seguir manteniendo el poder. Y nosotros, a propósito inclusive de la Constitución de 2008, podemos ver claramente esto evidente en los 2 cambios constitucionales. En el 2011, cuando efectivamente el presidente señaló sin tapujos que iba a meter las manos de la justicia, y en 2018, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúa a los miembros del Consejo, al Consejo de la Judicatura, nombra unos temporales y luego pues inició todo un proceso de un concurso que también tuvo un problema ciertamente en la designación de los alternos, que dicho sea de paso ha generado también toda esta serie de problemas actuales. Y entonces en esa línea creo que efectivamente es necesario que exista un mínimo acuerdo respecto a la institucionalidad de la administración de justicia. Y esto ya no solo por cuestiones políticas, porque puede afectar determinados procesos jurídicos en los que hay determinadas decisiones políticas, decisiones que tienen impacto nacional, sino principalmente por un tema que nos está quejando a todos los ecuatorianos, y es el tema de la inseguridad. Nada más beneficioso para los grupos delincuenciales que un sistema de administración de justicia minado. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque hay corrupción, y efectivamente entonces esto permite que todo el sistema no dé una respuesta adecuada cuando se requiere de una administración de justicia, cuando siempre se aplica la excepción y no la regla general, cuando efectivamente los miembros del sistema de administración de justicia, los operadores jurídicos, pueden ser coaccionados, ya sea por medios económicos, ya sea por temas de seguridad, y no hay una institucionalidad fuerte que los proteja, pues lamentablemente tenemos el país que estamos viviendo. Creo que en este sentido sí que sería importante, a propósito inclusive de las elecciones que se abocan en octubre, que efectivamente también les cuestionemos esto a los candidatos. Bueno, ¿se va o no se va a respetar a la administración de justicia? ¿Qué entiende por independencia judicial? Porque también esto es importante conocer. Son conceptos bastante amplios, inclusive podríamos decir hasta que
hasta etéreos, que sí que serían importantes que se vayan aterrizando ya en la práctica efectivamente que tiene nuestro país. Si van a existir estas llamadas, si no van a existir estas llamadas, qué va a pasar frente a estos problemas de institucionalidad para responder de una manera adecuada. Porque fíjese usted, Miguel, que lamentablemente nos encontramos frente a este grave problema, a esta grave pugna de la Administración de Justicia un día antes de las elecciones, y luego además entonces este tema puede pasar desapercibido a propósito de la coyuntura política y lamentablemente, nuevamente, quien sale perdiendo es el ecuatoriano, porque no confiamos en nuestro sistema de administración de justicia y el problema radica en que esto genera más desinstitucionalización, menos presencia de Estado y lamentablemente el Estado no está respondiendo a esta necesidad básica que es resolver con base en normas previas, claras y públicas el conflicto social. Doctora Pamela Aguirre, lo que usted mencionaba, esa reunión del sábado 19, perdón, ¿cómo respetar el ordenamiento jurídico, la jerarquía de las normas, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial dice textualmente en numeral 14, artículo 264, imponer las sanciones del Consejo de la Judicatura, sanciones disciplinarias o de destitución a las servidoras o servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros? La mayoría de sus miembros es 3 de 5, no 2 de 5. Aplican el reglamento de sesiones cambiado semanas atrás, que dice, artículo 16, si la resolución obtiene mayoría de votos afirmativos, se proclamará aprobada. ¿Qué está en principio sobre el Código Orgánico de la Función Judicial? Un reglamento puede estar en la jerarquía de las normas, por favor. Absolutamente no. Es evidente que el reglamento lo que tiene que hacer es desarrollar las normas legales, en este caso las competencias que se le ha asignado al Consejo de la Judicatura legalmente. Entonces, aquí claramente vemos nosotros que hay una extralimitación efectivamente por parte del Consejo de la Judicatura cuando reglamenta de manera inadecuada. Además, Miguel, en este punto también me gustaría apelar a la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque efectivamente las decisiones en un órgano colegiado deben ser adoptadas por la mayoría y decisiones que afectan el ejercicio de los derechos por la mayoría de los integrantes. Es decir, no se puede entender que dos miembros del Consejo de la Judicatura podrían imponer una sanción a un juez, habida cuenta de que esta decisión va a afectar el contenido de los derechos, en este caso la estabilidad de un juez, y no solo eso, la independencia judicial, que no es una garantía de los jueces, también esto es importante tener presente, es una garantía del justiciable. Porque volvamos a esta reflexión. Si el Consejo de la Judicatura entonces es quien tiene la capacidad, con solo 2 de sus 5 miembros, de destituir a un juez, pues finalmente, entonces, ¿a quién apelará el justiciable? Ya no es al juez con base en el derecho, sino será al Consejo de la Judicatura con base en la fuerza política, fuerza económica, lamentablemente fuerzas delictivas. Entonces, aquí nosotros claramente estamos viendo una distorsión de lo que es la función judicial y la administración de justicia. Y efectivamente, aquí claramente se evidencia una ilegalidad en este reglamento que debería ser expulsada por parte de los jueces, en este caso contenciosos administrativos, cuando se presenta un recurso objetivo. Pero sobre la base de los criterios de interpretación legal, claramente este reglamento no podría en esta norma ser aplicado por ser evidentemente contrario a una regla legal en la que se establece una mayoría de los integrantes y no una mayoría de los asistentes. Y en este punto también me gustaría reflexionar sobre una mala práctica que lamentablemente tienen los órganos colegiados en nuestro país. Y es que cuando un miembro, pues simplemente por cualquier razón se excusa, no asiste, jamás se titulariza al principal.
Y esto claramente también afecta a la composición de las decisiones, porque si bien evidentemente dos miembros del Consejo de la Judicatura no podían pronunciarse porque este juez tenía a su cargo un proceso penal que está en curso. Claro, ¿por qué no se titulariza al suplente? No entiendo. Aquí nunca entendí esta práctica de los órganos colegiados que, dicho sea de paso, pasa en el Consejo de la Judicatura y en otros tantos órganos colegiados que se entiende o se cree que son dueños del cargo, y a los alternos nunca o a los suplentes nunca se los titulariza cuando existe un impedimento, cuando están de vacaciones, cuando salieron del país o cuando están ejerciendo alguna delegación. Entonces, creo que también este es un tema importante que debería ser evidenciado, porque generalmente este tipo de decisiones cuestionables, por llamarlas elegantemente, no se adoptan con una conformación adecuada de estos órganos colegiados. Bienvenido aquí en estudios al doctor Javier Palacios, constitucionalista. ¿Cómo enfrentar este nuevo episodio? Esta mañana se ha invocado la necesidad de analizar a profundidad la administración de justicia con estos hechos ilegales como han sostenido esta mañana, y ha sido evidente el que con un reglamento se intente ir por sobre el Código Orgánico de la Función Judicial para sancionar a un juez. Y como decía el doctor García, más allá del juez Walter Macías, puede ser con cualquier otro operador de justicia. Más aún, si aquí no hay confianza, doctor Javier Palacios, este Consejo de la Judicatura está empeñado en el proceso de designación, de escogimiento de 7 jueces nacionales. Es decir, ¿qué confianza puede haber en este sentido? Buenos días, Miguel. Un saludo a los demás panelistas. En efecto, yo comparto lo que señalaba el doctor García, de que aquí no es una cuestión de defender a personas, sino que hay principios y conceptos no justos. No se puede sacar a un juez de la Corte Nacional de Justicia con 2 votos cuando el Código Orgánico de la Función Judicial exigía al menos 3, porque era la mayoría de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Independientemente de los casos que él lleve, independientemente de la trascendencia de los casos que él tenga, es una garantía de la estabilidad judicial que los jueces, para ser separados, se respete lo que prevé la estabilidad que tiene el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto de que el reglamento además evidentemente contraviene el Código Orgánico de la Función Judicial y no lo puede hacer según el artículo 132, numeral 6 de la Constitución, porque no puede innovar o modificar la ley un reglamento. Pero más allá de aquello, el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 90, señala que para separar a un funcionario judicial se actuará conforme la ley, independientemente de lo que diga el reglamento. Y la ley prevé que para sacarle a un juez se necesitaban 3 votos. La destitución del juez Macías evidentemente es contraria a la ley, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, para mí en eso no queda duda. Pero yo sí creo, y compartiendo igual lo que señalaba el doctor García, que aquí ya viene un problema más de fondo. Y el problema de fondo es que el Consejo de la Judicatura, la actual conformación, tiene vicios de querer regresar al pasado. ¿Y por qué digo esto? Si usted ve la destitución del juez Macías, hacen análisis de temas jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura termina diciendo que el juez Macías no tenía competencia para realizar una u otra actuación. Inclusive ayer el vocal Muñoz saca un comunicado en el que dice que el juez Macías no tenía competencia para actuar en el caso Las Torres, cuando el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para analizar temas jurisdiccionales. Y esto ya la Corte Constitucional lo ha dicho desde el año 2021 hasta la saciedad, que no tienen, y por eso señalaron que el error inexcusable, la manifiesta negligencia y el dolo tenía que ser declarado ¿por quién? Por un juez superior. Si el juez Macías en el caso Las Torres no tenía competencia como se aduce, eso le corresponderá analizar al Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? El Consejo de la Judicatura, como decimos aquí en Ecuador, echa la ley y echa la trampa, encontró una nueva causal de cajón desastre para meter todos los temas. Esto es lo que prevé el artículo 109, numeral 1, que es la denominada vulneración a la independencia judicial interna. Ahora el Consejo de la Judicatura, bajo esa causal, quiere analizar cualquier cosa para destituir a los jueces. Cualquier cosa. Si usted ve este listado de no sé cuántos jueces habían destituido el Consejo de la Judicatura, vea que curiosamente en los casos más polémicos o ciertos casos al menos dudosos, la causal que se invoca es vulnerar la independencia judicial interna.
Y a pretexto de esa causal analizan temas jurisdiccionales y la consecuencia es clarísima. Cuando a un servidor judicial el día de hoy le inicien un sumario administrativo por vulneración a la tutela, a la independencia judicial interna, le doy por sentado que este va a ser destituido. Porque esa es la causal de cajón desastre que ha encontrado este Consejo de la Judicatura para meterse nuevamente en temas jurisdiccionales y separar a los jueces. El Consejo de la Judicatura debe ceñirse, y para mí aquí sí viene una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, debe ceñirse a temas administrativos, porque si usted ve las demás causales, desde el 107 al 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, son temas administrativos, que manipulación del sistema, que es llegar tarde al trabajo, que retardo injustificado, temas administrativos. El único que había era lo del error inexcusable, que la Corte ya lo separó, pero no podemos esperar que todos los casos lleguen a la Corte Constitucional para que la Corte haga un jalón de orejas, entre comillas, al Consejo de la Judicatura, y hasta eso el Consejo de la Judicatura ya se ha comido a ni sé cuántos jueces, y además ahora lo dicen de manera orgullosa en las redes sociales, de que ellos han destituido a 200 y pico de jueces. ¿Y qué pasa con los jueces que fallan en contra de norma, como el señor Rodríguez de Yaguachi, que ayer nuevamente dictó una sentencia abiertamente en contra de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? ¿En qué caso? En el caso de Petroecuador de los seguros, en el que inclusive hay un audio que había un presunto ahí delito que querían hacer, justo lo que conversaban en el audio, que se quería declarar desierto el concurso. Parece que el señor Yaguachi es Papá Noel de estas personas, declaró desierto el concurso de Petroecuador el día de ayer. ¿Y qué pasa con ese señor? Y ese juez ya fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral. Fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí el Consejo de la Judicatura no dice nada, cierra los ojos. Cierra los ojos y tiene varias denuncias del juez. Tiene varias denuncias. Y el Consejo de la Judicatura no hace una sola cosa respecto a este juez. Parecería que este juez es intocable en el país y parece que cuando de eso no contesta el presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, no contestan. No contestan. Y aquí viene también, bueno, ya la posición de la Corte Nacional de Justicia que, a ver, también hay que hacer un mea culpa, como decía el doctor García, ¿no? Nos damos cuenta ahora, cuando el doctor Terán, que ahora preside el Consejo de la Judicatura, era colega de sala. Él estaba primero en la sala penal, luego fue con juez y luego estuvo en la sala civil, cuando yo no conocía que el doctor hacía materia civil. Bueno, pero a lo mejor el doctor Vilman Terán, por cierto, tiene su responsabilidad de haber nombrado, cambió. Por aquí tengo la sentencia en el caso Sobornos. Él fue actor. Él también en este proceso se avaló, se confirmó la sentencia condenatoria, pero ahora resulta que está en otro andarivel, ya como presidente del órgano administrativo y disciplinario y ya no como juez. Parecería ser, ojalá que el poder no embriague, porque en el Consejo de la Judicatura, al parecer, el poder quiere ir en contra de toda norma, y como decían en algún momento, embriaga y se demuestra públicamente. Embriaga y se demuestra, y sobre eso no decimos nada, ¿no? Yo le escuchaba una entrevista al doctor Terán en una radio colega de aquí, que lo que señalaba es que a él le acusan de temas de forma y no de fondo. No es de forma. No es de forma sacarle a un juez de la Corte Nacional de Justicia con 2 votos. No es de forma que un vocal asista a una sesión en evidentes condiciones que no podía hacerlo. Y esto de que era un problema del audio es totalmente falso, porque si hubiese sido un problema del audio, el señor Terán tenía que decirlo dentro de la sesión, o el propio vocal Muñoz, pero nada de eso dicen. Nada de eso dicen. Y no hay problemas de audio, se nota clarísimo cuál es el estado del vocal Muñoz dentro de la sesión, y eso es inaceptable, independientemente de la decisión que vayan a tomar, sea separarle a un juez, sea aprobar un reglamento. Es inaceptable que él se presente de esta forma ante el Consejo de la Judicatura. Doctor Palacios, pero no están afectando un proceso hoy que está en marcha de la selección de 7 jueces nacionales. ¿No se está afectando a la justicia con estos comportamientos? ¿Qué confianza puede haber en eso? A ver, en mi criterio, sin duda que hay una, no sé si una afectación, pero sí una amenaza al proceso de selección. ¿Por qué? Porque si ahorita prácticamente todos los vocales, de excepción del doctor Murillo, van a ser procesados penalmente. Estos vocales son los que van a designar, o los que están a cargo del proceso de designación de los jueces. ¿Cómo pueden hacerlo en esas condiciones? No pueden hacerlo en esas condiciones. Y así yo reitero, me parece el pronunciamiento de la Corte Nacional loable. También me parece loable el pronunciamiento de la Sala de lo Penal, porque la Sala de lo Penal se aparta del pronunciamiento del doctor Saquicela, pero por un tema lógico, porque si la Sala Penal no se apartaba de ese pronunciamiento, ya había emitido un criterio, al menos, sobre la actuación de los vocales, y cualquier proceso penal en contra de los vocales va a ser conocido por los jueces de la Sala de lo Penal, y si ellos hubiesen votado con el doctor Saquicela o apoyado la moción del doctor Saquicela, es evidente que les iban a recusar, y los vocales, entre comillas, digamos, quedaban blindados porque no había juez que conozca su causa. Pero yo creo que en eso es loable lo que hace la Sala de lo Penal. Ahora, también lo que... si me permite,
por cierto, aclara la Sala de lo Penal. Esta mañana leímos el pronunciamiento del 29 de agosto de ayer, en donde se excluyen del pronunciamiento del Pleno de la Corte Nacional, pero aquí firma uno de los jueces, Byron Javier Guillén Zambrano, que él, tengo en mis manos, pidió licencia lunes 28, martes 29, miércoles 30, hasta hoy, debido a que mi padre, dice, sigue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y será trasladado a otro centro de salud de manera urgente. Es decir, él no participó y se excusa, dice, no, ese comunicado no es mío, no me sumo, pero él ni siquiera estuvo participando en esto. Por supuesto, y más allá de, bueno, de los motivos ya de fondo que no estuvo, insisto, yo creo que la Sala de lo Penal hace bien porque ellos van a conocer los dos casos que están involucrados los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que sí creo es que al menos hay dudas de con qué, no sé si tema de calidad moral van a designar los vocales a los nuevos jueces, porque recordemos que varios jueces de la Sala de lo Penal están concursando para esta renovación de la Corte, que ni siquiera es renovación, sino que es la conformación de llenar los jueces, ¿no es cierto? Pero ¿cómo van? Si tenemos un Consejo de la Judicatura que a un juez nacional le vota con dos votos de sus miembros, no con al menos 3 como lo exige, ¿qué garantía tienen los jueces que van a conocer ahora el proceso que ha anunciado la Fiscal General del Estado y el anterior proceso de que están involucrados la vocal Barreno y el vocal Morillo? ¿Qué garantía tienen los jueces? Aquí creo que sí es un llamado a la justicia a que son los jueces a que tienen que ser firmes, son los jueces que tienen que fallar en derecho lo que corresponda, porque aquí no es ni defender al uno ni atacar al otro, sino que fallen en derecho lo que corresponda, pero sin presiones, porque si no estamos esencialmente regresando 10 años atrás o un poco más inclusive, en el que las sentencias no se dictaban en los juzgados, sino que se dictaban en especies de eventos campales los días sábados. Vuelvo con el doctor Ramiro García Falconi. Como penalista, cierto es que esto no es exclusivamente el caso del juez nacional Walter Macías, porque pudiera haber otros casos que fueron también destituidos, habrá que verificar, con 2 de 5 votos. Pero si bien no es, reitero, el único caso, pero sí tiene su connotación, doctor Ramiro García. El juez Walter Macías tiene al menos 3 casos complejos. El uno, la ejecución de la sentencia por el caso Sobornos, en donde también está inmerso dentro del proceso el doctor Vilman Terán. El caso Las Torres, como juez ponente de la confirmación en esa instancia de la sentencia condenatoria, y el caso del secuestro a Fernando Balda por secuestro extorsivo. ¿Eso no le da una connotación que justo le quieran sacar a él teniendo estos casos, doctor García? Bueno, a ver, evidentemente la forma en que actuaron con el juez Macías, pues nos muestra una intencionalidad directa, una intencionalidad clara de pasarse por encima de toda norma, toda regla, en general, de todo el ordenamiento jurídico, con tal de sacarlo de la función jurisdiccional. Y por supuesto, esto nos obliga a ver cuáles son los casos que está conociendo este doctor Macías. Y obviamente nos encontramos con que en todos estos casos existe un trasfondo político, existe un grupo político que tiene interés directo en el tema, y obviamente pues esto nos muestra que vocales del Consejo de la Judicatura están actuando bajo lógica netamente política y no de ninguna manera bajo criterios netamente administrativos disciplinarios. Y claro, entonces solo eso explica que se hayan comido todas las normas relativas a la destitución, e inclusive que hayan falseado un documento público como la resolución de destitución, haciendo constar hechos falsos. Doctor García, evidentemente con estos hechos no le deja mal parado al Consejo de la Judicatura en estas condiciones, ahora que está en proceso de selección de los 7 jueces nacionales. Pero por supuesto, ¿con qué calidad moral, con qué confianza de la ciudadanía
bajo qué parámetros de fiabilidad puede actuar un consejo de la judicatura de 5 vocales donde 4 están procesados penalmente. Ya se ha anunciado un nuevo procesamiento penal en contra del doctor Wilman Terán y del vocal Javier Muñoz por obstrucción a la justicia. Lo que significa que, adicionalmente al caso de lavado de activos en contra del doctor Javier Muñoz y del caso de tráfico de influencias en contra de Juan José Morillo y de Maribel Barreno, pues con eso ya vamos 4 de 5. Como decía el doctor Palacios hace un momento, el doctor Fausto Murillo es el único que aparece sin procesamiento penal. ¿Y qué confianza nos puede generar un órgano compuesto por 4 procesados penalmente por actos realizados en el ejercicio de sus funciones? Porque no es que los procesan penalmente por otras cosas, son por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Y yo añadiría uno más, insisto, que es el de falsedad de documento público que cometen cuando en la resolución de destitución hacen constar que estuvieron 3 presentes y que se tomó 2 contra 1 la votación, cuando el video pues nos muestra que estuvieron los 5 presentes y que la votación fue 2 contra 3. Es decir, con tal de votarle al doctor Macías, se pasaron por encima no solamente todas las normas, sino que llegaron inclusive a falsear los hechos. Y por supuesto, pues esto tiene que prender las alertas de cuál es la intencionalidad política o de qué índole que está detrás de esta persecución al juez Macías. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo se puede confiar en un órgano administrativo y disciplinario con estos hechos, no son inventos, hechos consumados cuando va a seleccionar a 7 jueces nacionales? Lamentablemente no hay confianza. Y ahí radica el problema, en que efectivamente cuando el órgano que está encargado del gobierno y administración, conforme reza la Constitución, es cuestionado, toma decisiones poco apegadas al derecho, básicamente eso genera la desconfianza en que sí, es de ese Consejo de la Judicatura el que designa a los jueces, pues claramente tal vez estos jueces también ya tienen minada la credibilidad y la confianza por la legitimidad de origen, es decir, por cómo han sido escogidos, cuál es el procedimiento. Porque piensen ustedes que no solo pensemos en el proceso de designación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, sino en general en el funcionario, en el juez de instancia, en cortes provinciales, en secretarios o en amanuenses, que también tienen que pasar por concursos públicos para llegar a un cargo, para que formen parte de la administración de justicia. Y si no hay confianza legítima en el órgano administrativo, muy difícilmente podremos confiar en el trabajo que ejerzan esos jueces que han sido designados por ese Consejo de la Judicatura. ¿A quién le beneficia esta desinstitucionalización? Insisto nuevamente, a todos los criminales, a todo el aparataje por fuera del Estado que está minando esta institucionalidad y que al final del día solo se beneficia de este caos que se ha generado. Doctora Pamela Aguirre, para que lo comente, voy a poner este martes, tuvimos un diálogo con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que se refirió al tema. Por favor. Que el gobierno del Ecuador rechaza los lamentables acontecimientos en el órgano denominado Consejo de la Judicatura. Los llamados a velar por la juridicidad, por la legalidad y por el Estado de Derecho son los primeros en vulnerar y en transgredir esos principios, sin perjuicio de que no existe una designación directa, si es que cabe la palabra, sí existe una nominación. Y es por eso que el año pasado el presidente de la República, Guillermo Lasso, retiró su confianza y anunció que no confiaba en el vocal Muñoz, que no debería estar en ese consejo. Hoy piensa exactamente lo mismo. Ese tipo de actuaciones alejadas totalmente del derecho no le hacen bien, no al gobierno, a la Corte, no le hacen bien al país. Es una
pésima señal que se está enviando en momentos en que se requiere fortalecer la institucionalidad. Es la justicia, son los jueces, entre otras cosas, quienes tienen que ser el brazo ejecutor de la fuerza de la ley para enfrentar a la corrupción, para enfrentar al crimen organizado, para meter a los asesinos, a los violadores en la cárcel. No para este tipo de triquiñuelas. Debe ser condenada e inmediatamente solucionada. Una de esas tiene que ver con la integración de los vocales. Hay los mecanismos legales pertinentes, pero aprovecho la oportunidad para ratificar que el gobierno nacional nada tiene que ver y desconfía absolutamente de las actuaciones de una persona que fue nominada en el gobierno anterior y por tanto no representa al presidente de la República. Doctora Pamela Aguirre, el gobierno le quita la confianza, no ahora, hace más de un año, a Javier Muñoz, el representante del Ejecutivo. La Corte Nacional, en forma clara y enfática, leo el comunicado, decimos que se le retira la confianza, no nos representa el doctor Vilman Terán, y a eso sumamos la Fiscalía, también dijo que la doctora Maribel Barreno no está actuando de acuerdo a lo que la Fiscalía General piensa. ¿Cómo se puede, en este sentido, generar confianza? Y quiero leerle para que lo comente. El comunicado del Consejo de la Judicatura dice: llamamos a respetar la institucionalidad del país y a evitar el abuso del poder con el único afán de truncar el concurso para designar y seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional, que con toda transparencia y legitimidad se lleva adelante en esta institución. ¿Qué le parece? Empezaré por el comunicado del Consejo de la Judicatura. Me parece a mí que es exclusivamente continuar en esta pugna de posiciones, en esta pugna de poder. El Consejo de la Judicatura lo que está diciendo es: me están afectando a mi concurso y por eso es que emiten este tipo de comunicados. Entonces siguen las instituciones lanzándose lodo, entre ellas por temas muy puntuales que les afectan. Siguen mirando el árbol y no se está mirando el bosque. Y creo que aquí también es importante señalar que efectivamente en 2011, cuando se realiza la reforma de la Constitución, se comete un craso error, y es que no se entiende o no queda claro en qué consiste esta delegación, porque si bien el artículo hace referencia a qué son los delegados de las funciones del Estado quienes participan en este concurso, luego pues esta figura de delegación del derecho administrativo en estricto sentido no existe. Tiene efecto jurídico la pérdida de confianza que le da el presidente al miembro del Consejo de la Judicatura que fue en su momento nominado por el presidente de la República. En el caso de la Fiscalía igual, no tiene ningún valor jurídico, pero tiene un alto valor moral, y un alto valor moral en el sentido de que efectivamente se está identificando que posiblemente estas personas ya no están cumpliendo la labor que fueron abocados cuando asumieron el cargo. En esa línea, entonces, me parece a mí que medianamente un Consejo de la Judicatura responsable tendría que dar un paso al costado justamente para que pueda encauzarse la institucionalidad y no bregar más sobre la débil administración de justicia del país. Pero lamentablemente lo que nosotros hemos evidenciado en el Consejo de la Judicatura, y además que debería llamarnos la atención, es que son miembros que se aferran al cargo con uñas y con los dientes, como si pues ese fuese la única dignidad que en su vida van a ejercer o que podrían ejercer. Lo responsable en este momento... A menos que tengan algún interés y una agenda política. Efectivamente, lo que dejan de ver es justamente estos intereses subverticios, estos intereses que no estarían dentro de la lógica de su trabajo, y que insisten en mantenerse en un cargo cuando efectivamente ya existe una seria desconfianza. Creo que por el bien de la administración de la justicia, por una cuestión ética, deberían dar un paso al costado. Doctor Javier Palacios, ¿debieran dar un paso al costado estos miembros del Consejo de la Judicatura cuando ellos siguen defendiendo lo indefendible y dice que se quiere truncar el concurso para designar y seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional? ¿No debiera también suspenderse si es que ellos siguen sin calidad 4 de los 5 procesados penalmente?
A ver, en el tema de dar un paso al costado, creo que ya recae en un aspecto personal de ellos. En mi opinión, al menos deberían titularizarse los suplentes. No creo que las condiciones permiten que los actuales vocales, sobre todo quienes están siendo procesados, puedan interferir o participar en la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional. Creo que eso no es apropiado bajo ningún concepto. Porque esos jueces posteriormente pueden tomar en sus manos los juicios contra ellos. Para no poner nombres, le pongo el caso del juez A, que el día de hoy va a formar parte del tribunal o será el juez que conozca la formulación de cargos de la señora fiscal del Estado. Si el juez A está participando en el concurso, evidentemente tiene un conflicto de interés, porque además va a procesar o va a sustanciar la causa de quien organiza y designa a los nuevos jueces de la Corte Nacional. Entonces creo que al menos en esas circunstancias no debería hacerlo el Consejo de la Judicatura. O la otra opción, que creo que sería un acto de transparencia al país, porque esto no se trata de truncar a los jueces o de truncar el proceso de designación. Se trata de que la designación sea transparente. Se debería suspender. Y eso no hay en este momento. No hay en este momento, porque discúlpeme, el Consejo de la Judicatura también ha actuado como está actuando, o ciertos vocales actúan como están actuando, porque no hay asamblea. Porque no hay asamblea. Porque no hay ningún órgano que le pueda hacer control al día de hoy al Consejo de la Judicatura. El único órgano que puede hacer control, que es la Fiscalía General del Estado, en caso de que existan ilícitos penales, depende a la su vez de los jueces para que se pueda continuar el proceso. Entonces el Consejo sabe que en la práctica no tiene un control, no hay Asamblea Nacional y por eso actúa como actúa. Porque yo un poco con el tema, lo que decía la doctora Aguirre, respecto a la transparencia, que creo que es importante. Si el Consejo de la Judicatura acusa que es muy transparente, porque eso ha sido los comunicados que hemos visto a partir del 19 de agosto hasta la fecha, comunicados incesantes inclusive del doctor Terán, sería bueno que publiquen cuántos sumarios disciplinarios han resuelto en la fecha en la que se presentó el del juez Macías, porque el del juez en esas condiciones y en la misma fecha, solo por un tema de cronología. ¿Cuántos sumarios el Consejo de la Judicatura ha resuelto presentados en marzo de 2023? Y si quiere yo le hago el cálculo al Consejo de la Judicatura, porque a veces en matemáticas no les va bien. 1, el del juez Macías. De marzo de 2023 acá, le firmo que el único sumario que se ha resuelto es el del juez Macías. Y la otra es que también hay coincidencias que llaman la atención, porque al juez Macías recordemos que le suspenden cuando él convoca a la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía General del Estado, le suspenden justo el día anterior de que se rechaza una recusación presentada en contra de él. Le suspenden de su cargo. Ahora el juez Macías convoca a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio solicitada por la Fiscalía General del Estado. Y en vísperas de eso le destituyen. Entonces, al menos es sospechoso por qué actuamos con esa velocidad o justo en esos momentos. Porque si era tan grave la actuación del juez Macías, ¿por qué esperamos a agosto para destituirle? Y ojo que además la denuncia que presenta el abogado del señor Esteban Celi, me parece es quien presenta la denuncia en contra del juez Macías, él no señala que el juez Macías ha interferido en la independencia judicial interna, ¿no? Eso no está en la denuncia. Y eso argumenta el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura cambia esa tipificación porque lo que señalaba la denuncia era que el juez Macías vulneró el sistema, que es otra causal, otros elementos. Entonces, ese tipo de cosas, si el Consejo dice que ha sido muy transparente, creo que debemos cambiarlo. O sea, mostremos que con todos actuamos con la misma velocidad, con todos actuamos casualmente en estas circunstancias. ¿O qué pasa con los jueces a los que les absolvieron con una nulidad, a jueces que liberaron a 18 personas procesadas con narcotráfico? El problema es que en el Ecuador les aplicamos la ley a rajatabla, digamos, al enemigo, y al amigo le interpreto la ley como me convenga. Y sobre todo, y en esto sí quiero ser enfático, yo creo que las condiciones actuales, hasta por estar procesados o porque van a ser procesados penalmente, no creo que dan para un proceso de designación de la Corte Nacional de Justicia. No es loable, no sería transparente que el proceso continúe. ¿Cómo salimos de esto, doctor Ramiro García Falconi? ¿No lo escuchamos, doctor Ramiro García? Bien, ¿cómo salimos de esto? Mientras retomamos con el doctor Ramiro García, doctora Pamela Aguirre, ¿cómo salimos de esto? Se hablaba al inicio en esta interesante charla sobre un gran consenso. Yo haría referencia justamente a este mínimo que tendría que verificarse por parte de todos los actores políticos y los mismos miembros que forman parte de la función
judicial, el mínimo consenso de respetar la independencia judicial, entendiendo que esta es una función básica dentro de un Estado que permite que todavía los conflictos sociales se resuelvan sobre la base de normas, no sobre la base de la fuerza, no sobre la base de la fuerza física, de la fuerza política, de la fuerza económica, y es necesario entonces este consenso. Pero para este consenso necesitamos también personas comprometidas con la causa de la administración de la justicia. Y también recordando las reflexiones que se hicieron en este interesante panel, es que también las autoridades que nominan, que envían listas para los miembros de estos altos órganos, en este caso del Consejo de la Judicatura, pues también se hagan responsables, analicen, se profundice sobre quiénes van a ser estas personas que están a cargo de este órgano que es tan sensible. E incluso también es importante que en futuro lleguemos a pensar sobre modificaciones a la Constitución que tengan que ver con la administración de justicia y principalmente con la función que ejerce el órgano administrativo. Me parece a mí que siempre fue un error señalar que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno de la función judicial. A mí me parece que no podría ser el órgano de gobierno el Consejo de la Judicatura, que se le tiene que volver a asignar funciones eminentemente administrativas que no tengan injerencia en la administración de justicia y que, pues además, los procesos de selección de todos los funcionarios judiciales, incluidos los miembros de la Corte Nacional de Justicia, claramente queden regulados en la ley, que no quede a disposición de un Consejo de la Judicatura a través de reglamentos, sino que esto claramente tiene que quedar determinado en la ley para darle mínimo margen de acción a un Consejo de la Judicatura que tiene que ser meramente administrativo y no ingerir en la función de administrar justicia. Doctor Javier Palacios, ¿cómo salimos de esto? Bien decía la doctora Pamela Aguirre y nos hacía recordar cómo se determinó el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Recordamos, para el registro histórico de los ecuatorianos, la consulta popular de mayo del 2011, en donde el presidente de la República de entonces dijo: voy a meterle mano a la justicia. Y de alguna manera están usando el Consejo de la Judicatura precisamente para estos fines. Yo comparto con la doctora Aguirre. Yo creo que aquí es necesaria una reforma a la Constitución y sobre todo una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Creo que se debe delimitar por completo las funciones del Consejo de la Judicatura. Los sumarios disciplinarios son utilizados como un mecanismo de presión hacia los jueces. Y más aún cuando tenemos causales tan abiertas que se permiten a interpretación, más allá de que yo no comparto la interpretación actual del Consejo de la Judicatura sobre la causal de vulneración a la independencia judicial interna, porque creo que es traída de los cabellos, pero creo que el legislador tiene la tarea de cercar eso, de evitar cualquier posibilidad de que el Consejo de la Judicatura interfiera en la administración de justicia. Porque si no, en el Ecuador, lamentablemente, y esto no me cansaré de decir, romantizamos la metida de mano a la justicia. Romantizamos con la consulta popular porque decían que eran para que se basan los de siempre, que se basan los mismos de siempre, el otro Consejo de la Judicatura, que era eslogan de transparencia, y este Consejo de la Judicatura bajo el eslogan de cueste lo que cueste, y no observamos todas las normas y sacamos al juez que no queremos que esté. Esa es la realidad, porque no existe otro motivo para, en las condiciones en las que se les ha hecho, insisto, no al juez Macías, sino a todos los jueces en los que se les vulnera su debido proceso. Porque si no, veamos la larga lista de funcionarios judiciales que tienen que regresar por acciones constitucionales o acciones contencioso-administrativas. La larga lista. Y la larga lista por el actuar arbitrario del Consejo de la Judicatura. Y aquí media, sin duda alguna, una reforma, porque no podemos esperar que todos estos casos lleguen a la Corte Constitucional con el tiempo que esto demora para que la Corte diga sí, el Consejo de la Judicatura actuó de manera arbitraria después de 4 o 5 años, que es lo que pasó en el error inexcusable, que tuvieron que pasar cerca desde el año 2009 que se dictó el Código Orgánico de la Función Judicial hasta el año 2021 que una Corte Constitucional le puso un freno al error inexcusable del Consejo de la Judicatura. Pasaron tanto tiempo, vamos a esperar ahora que pase tanto tiempo para frenar el nuevo cajón desastre del Consejo de la Judicatura para sacar a los jueces. Yo creo que esa es una tarea de la nueva asamblea, que ojalá sea una asamblea seria y se dedique a hacer su trabajo,
que es expedir leyes y reformar las leyes que necesita el país. Doctor Javier Palacios, ¿qué debiera ocurrir? En las próximas horas ahí debe haber un pronunciamiento del juez aquí en el complejo de Iñaquito respecto de la acción de protección presentada por el juez Walter Macías. Con todo este entorno, con toda esta claridad de la actuación del Consejo de la Judicatura por sobre el Código Orgánico de la Función Judicial. En mi opinión, lo que debe primero ocurrir es que sea un juez o una jueza, no conozco quién tiene el caso, firme y que falle en derecho. En mi opinión, fallar en derecho en este caso implica aceptar la acción de protección del juez Macías, porque se ha vulnerado sin duda alguna el derecho a la seguridad jurídica, porque se lo saca con los votos que no prevé el Código Orgánico de la Función Judicial. Y un tema también importante, que en el proceso de destitución o un sumario con un juez de la Corte Nacional, usted tiene lo que se llama un informe de veeduría, justamente para garantizar que un juez de la Corte Nacional del máximo estamento de justicia no sea separado arbitrariamente. Este informe de veeduría en el caso del juez Macías señalaba, como era lógico, que la doctora Barreno y el doctor Morillo no podían participar bajo ningún concepto. No señala el informe que tenían que excusarse, abstenerse, no podían participar. Los dos doctores participan. Y más grave aún, la doctora Barreno da un voto para que se pueda reconsiderar la decisión de destituirle al juez Macías para intentar llegar a los votos, cuando ella se había abstenido durante toda la sesión. Entonces, es evidente que la decisión, ya supongamos que tenían los votos, pero la decisión de reconsiderar está viciada, porque era una autoridad que carecía de imparcialidad, era una autoridad que ella misma reconoció que carecía de imparcialidad y que por eso se abstenía, y el informe de veeduría así lo dijo, no pueden participar porque tenían un conflicto de interés evidente. El juez Macías era el juez que sustanciaba el proceso penal contra ellos. Doctora Pamela Aguirre, para concluir, ¿debe acoger el juez la acción de protección? Con esto cerramos. Bien, se fue la doctora Pamela Aguirre. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de Opinión Diversa y Libre en la revista de opinión Democracia, y buscando la paz y el retorno de la seguridad al Ecuador. Muchas gracias a los constitucionalistas doctor Javier Palacios, doctora Pamela Aguirre y doctor Ramiro García Falconi por aportar a este debate, al análisis de lo que sucede con la justicia y este conflicto entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz día a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso aseguró que su compromiso con las niñas, niños y adolescentes es garantizar su derecho a una educación de calidad y con acciones concretas. Infraestructura, equipamiento, inmobiliario.